Estamos en Espacio Público, bienvenidos de nuevo a esta oportunidad de conversar, de dialogar sobre el país, de introducirnos a nuestro muy querido país, desde una perspectiva de los pueblos indígenas, desde una perspectiva multicultural, reconociendo que el trabajo de los medios de comunicación son fundamentales. TV Maya, la Academia de Lenguas Mayas, en este ejercicio de hacer ciudadanía, de aportar al debate ciudadano de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las comunidades indígenas. Vemos Espacio Público como un espacio desde donde se permite encontrarnos con nuestra realidad y escuchar todas las voces de nuestra Guatemala. En esta oportunidad para mí es un verdadero gusto desde la Vicepresidencia de la República, en las oficinas y en el espacio que he ido construyendo de alguna manera y de manera inédita el señor Vicepresidente de la República, el doctor Espada. Magnífico. Bienvenido, doctor, a Espacio Público. Muchas gracias, es un gusto. Muchas gracias y muchas gracias por ser anfitrión, que no siempre es una oportunidad fácil y por eso apreciamos este momento en el cual podemos conversar. Y la idea precisamente es encontrarnos con esa persona que hizo un cambio fundamental en su vida. Un momento particular. Exacto. De un salto de ser. Exacto. De los cirujanos más importantes, con la especialidad del corazón, y pasar a entrar a una cirugía un poco más complicada, la de país. ¿Qué cambio es ese? ¿Qué significó en términos de una persona como usted? Muy importante, un cambio tremendo. Primero, bienvenido al Salón Totonicapán. Muchas gracias. Y te decía que es Totonicapán porque es la tierra natal de mi familia. Mi madre nació en Totonicapán, mi abuelo fue alcalde de Totonicapán, así es que este es el Salón Totonicapán y así quedará para la historia, ya que en la vicepresidencia hoy hay un salón con un nombre de un pueblo eminentemente indígena, que es importante para el país. Para mí fue un cambio, pero un cambio de mucho aprendizaje. Pasé, como tú dijiste, del quirófano a un paciente a 14 millones de pacientes. Pero la problemática y el sistema es el mismo. En realidad es el análisis de un problema, el estudio de un problema, luego tratar de resolver el problema, consultarlo, analizarlo, estudiarlo, verlo profundamente y tratar de eliminar ese problema y volverlo una cosa positiva. Y eso es lo que es el gobierno, la administración pública. Para mí fue un privilegio servir a Guatemala, fue un privilegio servirle al pueblo de Guatemala desde el gobierno. Nunca había estado en política activa, fui revoltoso estudiantil, estuve en los años 60 críticos en Guatemala, fui estudiante de medicina. Sin embargo, política ya a nivel gubernamental nunca lo había hecho ni había tenido un puesto público. Sin embargo, para mí fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo, creo que hicimos un trabajo honesto, transparente. El público, Guatemala, la historia, verá si fue bueno o fue malo, pero fue con toda la mejor intención y creo que con la visión de una mejor Guatemala. ¿Arrepentido? No, al revés, no, lo haría otra vez. Lo haría mejor, claro, porque ahora tengo la experiencia, pero lo haría otra vez. Y voy a continuar, si no me estoy despidiendo. Me quedan 2 meses, un poquito menos de 2 meses, pero eso es un paso, eso fue un peldaño, fue una grada más para seguir siempre arriba y adelante, nunca atrás y abajo, sino que arriba y adelante son 4 años de experiencia que me van a servir muchísimo para poder darle algo a Guatemala y a ese pueblo que tiene tantas y tantas necesidades. Fue un cambio total de vida, incluso no solo de país, de profesión, de defensas, de habilidades, un cambio total. Bueno, siempre le estuve tomando el pulso a Guatemala desde muy de cerca, ya que venía una vez al mes a operar a Guatemala, entonces me mantenía en el círculo de Guatemala, pero es diferente verla torear que estar toreando. Claro. Ya cuando uno está dentro sí cambia muchas cosas, sin embargo, creo que ahora sí conozco Guatemala, geográficamente primero, en la campaña pude ver al país en realidad por aire y por tierra, le di 3 vueltas al país, visité 300 municipios, me faltaron solo 33 municipios durante la parte electoral, pero luego ya como vicepresidente pude visitar 332. Así es que prácticamente conocí a todo Guatemala, conocí al guatemalteco, conocí cómo somos, cómo estamos. Yo siempre he sido admirador del ser humano y los seres humanos todos somos buenos. A veces tomamos malas decisiones, tomamos malos caminos o a veces tomamos malos momentos, pero creo que Guatemala, yo soy optimista, va bien, nos va a costar, es una democracia joven,
tenemos mucho que aprender y tenemos que reforzar y madurar política y socialmente. Hay un momento en el que al final del día uno ve la película de este tiempo en la vida personal de cada una persona, de cada uno de las personas, de nosotros, y en ese momento y en ese ejercicio viendo lo desarrollado, ¿hubo algún momento en que quiso renunciar a la vicepresidencia? No, todo el mundo decía que renunciaba cada rato, y no, en realidad jamás. Un momento recientemente estuve molesto, muy molesto, cuando le cortaron el presupuesto a Unicar, que es prácticamente mi creación, y me molestó muchísimo cuando se le cortó el presupuesto. Sin embargo, lo corrimos inmediatamente, pero en ningún momento pensé en renunciar. Mucha gente me decía, ¿por qué iba a renunciar? Al revés, yo tenía una obligación con la Constitución del país y con el pueblo de Guatemala. Yo fui electo para 1780 días de trabajo. Vamos a trabajar y vamos a trabajar. No tenía por qué hacerme para atrás. Siempre adelante y tratando de resolver problemas y ahora aprender mucho y continuar en la política de Guatemala, más que en la política del servicio público. ¿Qué lecciones podemos obtener de una experiencia como la suya? No solo porque a mí me parece que es una capacidad muy significativa el venir de fuera, con la perspectiva de país en la distancia, entrar, ser un actor fundamental, ser el actor número 2 en el ejercicio de la vida pública del país, participar tanto de las expectativas logradas quizás, tanto como los desafíos enfrentados en cada uno de los problemas. Fueron un ejercicio de gobierno con muchas particularidades muy interesantes. Sí. ¿Qué lecciones tenemos de ese ejercicio? Bueno, primero que estamos todavía en un proceso democrático en crecimiento, en madurez. Segundo, analizar que la institución política de Guatemala es muy débil. Debemos de reforzar la evolución política del país de una forma académica y seria. No hay partidos políticos en Guatemala. Tenemos que organizar unas políticas mejores, tenemos que formalizar y crear partidos políticos serios, científicos. Luego también hay mucho desorden interno administrativo. Tenemos varios defectos constitucionales. Definitivamente hay que hacer una reforma constitucional, hay que hacer una reforma financiera, definitivamente. Necesitamos crecer más. Aprendí muchísimo de administración pública, el servicio civil. Necesitamos madurar mucho más, valorizar al servidor público. Al servidor público se le veía como, si uno no da bola y nada, métase al gobierno. Eso debía ser al revés. Creo que la gente más preparada debería estar en el gobierno. Y hay gente muy buena en tercer y cuarto nivel que tienen años de trabajar y que son héroes escondidos. Necesitamos valorizar a esas personas, pagarles mejor, trabajar mejor. Y en los cambios presidenciales no hacer borrón y cuenta nueva, sino cambiar la cúpula superior, pero la media e inferior son magníficas personas. Así es que yo creo que Guatemala va bien, pero necesitamos hacer reformas serias, políticas, sociales y definitivamente económicas y financieras. Ayer calmente me decía, mira, el índice de pobreza está aumentando. ¿Por qué en un país hay tanta pobreza cuando tenemos la banca más sólida y más grande de América Central? Tenemos una banca muy, muy sólida. Hay un platajal en los bancos. ¿Por qué ese dinero no puede hacerse funcionar para que se beneficie toda la población? No estoy diciendo regalar ni tirar el dinero, sino hacerlo funcionar para que la dignificación del ser humano a través de trabajo, desarrollo, visión agrícola, fortalecimiento del área rural, que tenemos tantas debilidades, tenemos una disparidad rural tremenda. A mí me preocupa mucho al pequeño agricultor, al pequeño que está en la población de las montañas y por lo regular la mayoría indígenas. El pueblo, y a mí no me vas a decir el pueblo maya, porque todo el pueblo de Guatemala es maya. Si no entendemos somos mayas, no deberíamos estar en Guatemala. Somos mayas todos. Sin embargo, se ha hecho división y el área rural está muy abandonada porque no tienen un funcionamiento adecuado, no hay una distribución agrícola. No estoy hablando de reforma agraria, estoy trabajando en el trabajo agrícola bien supervisado, un pago justo. El salario mínimo, que odio la palabra salario mínimo, debería ser salario justo, salario máximo.
yo le voy a dar a mi empleado lo mínimo que le puedo dar, le quiero dar lo máximo, Claro. para que rinda bien. Claro. Entonces necesitamos reestructurar la visión social, política, económica del país. No estoy hablando de expropiar y quitar, sino que dar, participar los grandes productores y los grandes terratenientes que paguen mejor, que le den más al trabajador, que el obrero participe de esa productividad del país. Si yo tengo un gran consorcio agrícola, que mis campesinos también participen de esas ganancias, que también sean ellos partícipes de ese crecimiento para que tengan más economía, mejor educación, Pareciera mejor que salud. durante este tiempo Y son lecciones que se exacto, aprenden en sí, el sí, camino. sí. Y de esto, ¿cuánto se pudo hacer desde el gobierno en estos 4 años? No suficiente, 4 años es muy corto, 4 años es muy corto, pero yo siempre pienso en mis programas que hice. Tengo 67 oficinas con 12 proyectos más. Todo lo estoy haciendo en base de 20 años. Yo estoy pensando 5 administraciones. Por eso es que el siguiente gobierno va a tener todo mi apoyo, a pesar de que fue oposición, de que no éramos del mismo partido. Mi obligación ahora es trabajar para ayudarlos y ojalá que ellos ayuden al siguiente y nos ayudemos todos. Ya la contienda pasó y ya Pero ¿por tenemos qué un eso no ha presidente. sucedido? ¿Por qué no ha habido la capacidad, incluso entre vicepresidentes, que han sido quizás los que han moderado mucho el ejercicio de la política presidencial? ¿Por qué no ha sucedido eso? Yo creo que es inmadurez política. Inmadurez política porque no hay partidos políticos, no hay educación política, no hay una facultad de ciencias políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi alma mater no ha podido crear una facultad, tiene una escuela, pero no una facultad de ciencias políticas. La Universidad de San Carlos sería la fuente de políticos serios en Guatemala. No hay partidos políticos, hay clubes que se forman cada 4 años, alguien que junta plata, un montón de plata, que saber de dónde viene, y luego gana elecciones y se olvidan y comienzan a participar con grupos pequeños o intereses personales, porque no hay una hoja de ruta, no hay una guía, no hay una base, no hay una proyección de país. Pero pareciera que los partidos políticos no son precisamente nuestro interés como sociedad. Exacto. Son momentáneos siempre. Entonces yo creo que la obligación nuestra, con estos 4 años de experiencia, con lo que te estoy diciendo, yo sí voy a hacer un llamado a políticos serios que formemos, no un partido, sino que seamos un grupo de políticos que trabajemos en los diferentes partidos para poner en serio la política en Guatemala. Yo he hablado con el rector de la Universidad de San Carlos, formamos la Facultad de Ciencias Políticas, hagámoslo en serio, entrenemos a la gente joven. Yo ya estoy en la tercera edad, ya tengo hasta mi tarjeta de Transmetro, pero yo creo que hay que entrenar a la gente joven, que es la mayoría ahorita, y darles a ellos la posibilidad de que entren rápido y que tomen decisiones y que trabajen por Guatemala. Para ir cerrando este segmento, ¿cuál es la principal lección, idea de vida que estos 4 años primeros de su vida política, después de un ejercicio profesional en la medicina, le podemos compartir a los guatemaltecos en términos de esa búsqueda de un ejercicio nuevo en la política? ¿Cuál es la lección fundamental? Bueno, como se decía, vivimos en una Guatemala muy inequitativa y tenemos que reorganizarnos y tenemos que, yo le llamo humanizarnos. En Guatemala nadie está de más ni está de menos. Debemos de pensar en todos y cada uno de los guatemaltecos, altos, bajos, ricos, pobres, gordos, flacos, no importa, pero pensemos en todos los guatemaltecos, ni ricos ni pobres, todos somos importantes en este país. Y creo que si hacemos nuestras políticas, nuestro trabajo, pensando en ayudarnos unos a otros, vamos a salir adelante. Ese fue el principio de solidaridad, de alguna manera. Es planteado. una palabra que lo pone en un contexto. No lo uso mucho porque lo confundió mucho a la gente, lo identificó con procesos políticos. Yo le llamo alineamiento, para no decir solidaridad y no decir que tiempo de solidaridad, que es de Colón, sino decir alineamiento, un alineamiento conjunto. Y repetir que nadie está de más en este país. Y efectivamente estamos desde la vicepresidencia, ese espacio público. Soy Álvaro Pop y para mí es un gusto estar con el señor vicepresidente de la República, haciendo la reflexión de estos años y pensando también el futuro. Volvemos después de estos mensajes.
Bienvenidos a Espacio Público, de nuevo en la Vicepresidencia de la República, hablando con el doctor Espada y recordando de que ha habido una preocupación constante, muy fuerte, yo diría muy saludable desde la Vicepresidencia en el tema de la transparencia. El desafío de enfrentar la problemática de la corrupción es uno de los grandes temas que los guatemaltecos esperan. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó estos 4 años? Primero déjame decirte por qué me preocupé mucho por la transparencia. Estaba evaluando los indicadores de Guatemala con las cuentas del milenio. Son 17 indicadores y veía que había mucho problema en corrupción y problema fiscal. Y uno de las ONGs que veía y evaluaba a Guatemala era Global Financial Integrity. Fui a hablar con el gerente para preguntarle qué pensaban, qué veían de Guatemala, qué se veía desde Washington sobre Guatemala. Y me dijo, mire, perdone, señor vicepresidente, pero Guatemala es 4 cosas. Me dice, corrupción, violencia, lavado de dinero, evasión fiscal. Eso es Guatemala. Me dio un papelito. Se me pararon los pelos porque dije, yo creía, no estaba tan profundo en esa situación. Entonces comencé a revisar y te acuerdas que hasta se me criticó mucho cuando yo dije que éramos una sociedad muy hipócrita, muy mentirosa y muy corrupta. Y entonces me preocupó que ese es el estándar en todo, no solo gobierno. Estamos hablando de gobierno, empresariado, academia, grupos religiosos, todos. Era una sociedad que aceptaba mucho la corrupción, incluso valorábamos a la persona por lo que tenía, no por lo que era. Entonces alguien que tenía 3 carros, 2 casas, corbatas lindas, trajes preciosos y un relojón, decía, ah, qué bueno, aunque sea un corrupto, aunque sea un mentiroso. Y la persona que llegaba sencilla, era un tipo que entonces, no es muy inteligente, mira, no tiene ni para un buen tacuche. Entonces valorábamos a la persona por lo que tenía, no por lo que era. Entonces me preocupó mucho y hice un repaso que Guatemala tenía grandes defectos. Primero, no teníamos información. La ley de acceso a información pública en Guatemala tenía 10 años de estar en el Congreso. Y me puse a revisar qué era lo primero que hacer y es dar información, saber quiénes éramos, cómo estábamos, dónde estábamos. Afortunadamente pudimos pasar esa ley con una tragedia que hubo en el Congreso. Pasamos la ley en 3 días prácticamente y ahora tenemos una ley de acceso a información pública. Ese fue un paso gigante en la que obligamos a toda aquella oficina que reciba fondos del Estado de mantener una información totalmente abierta, prácticamente sin límites, mínimo nada más. Los límites es problemas de seguridad nacional y diagnósticos médicos de una persona. Lo demás tiene que ser totalmente abierto. ¿Qué porcentaje podemos pensar que se consiguió en términos de esa institucionalidad del Estado? En el Ejecutivo, un 90%. En el Legislativo, un 60%. En el Judicial, alrededor de un 50-60%. Y el gobierno municipal muy bajo, alrededor del 30%. Y la capacidad de la población de apropiarse de la idea, especialmente de esa población vinculada a esa institucionalidad. Me especifico mejor. El funcionario, que obviamente es parte de la población, pero el funcionario, ¿cuánto se apropió de la idea de compartir información? Bueno, al principio me brincaron, me dijeron que no, que estaba loco. Me dijeron que estaba haciendo un harakiri de nosotros, hasta gente del gobierno me reprimió y me insultaron, me dijeron que era un tonto, que estaba haciendo una tontería. Le dije, no, es la mejor defensa para el servidor público tener información de lo que hice, porque si el día de mañana tú me dices, mira, tú te robaste alguna cosa, yo te digo, no, aquí están los documentos, o no hiciste algo, sí lo hice, aquí está la documentación es la mejor defensa para el servidor público. Al fin convencimos en realidad y hicimos una campaña intensiva. Traje expertos de México, el Instituto Federal de Información de México me ayudó muchísimo, nos mandaron técnicos, nos dieron conferencias, me ayudaron muchísimo a organizar el sistema. Hicimos campañas, aún las tenemos, todavía tenemos mesas de trabajo con todos los servidores públicos para decirlos y convencerlos que era la mejor fuente de hacer. Además, es ahora constitucional, todo aquel que no informa se va preso. Así es que también hay penalización. Pero aún es los un medios delito de comunicación y mucha gente nos quejamos del acceso a la información. Incluso no creían que iba a ser posible. Y después me dijeron, bueno, ¿para qué quieren información? Bueno, para los académicos, para la prensa. Los que más la accesan son la prensa.
por una u otra razón, muchos por investigación, otros por morbo, otros para ver qué está pasando. Incluso yo no sabía mi sueldo y vi la información de mi sueldo en la prensa. La prensa publicó, incluso cuando abrimos el programa, invitamos a la prensa y les pedimos que hicieran preguntas y que viéramos. Y lo primero que preguntaron era mi sueldo. Y así fue que averigué cuánto ganaba, porque me dieron mi cheque y me hicieron la investigación cuánto ganaba. Te digo todo eso porque había una ignorancia total. Hemos mejorado muchísimo. Creo que la prensa, y si no tenemos la información, tenemos 10 días para dártela. Y si no te la damos, caemos en delito. Entonces, sí, ahora sí hay persecución legal y hay penalización jurídica para todo aquel que no tenga la información. Nos ha costado a México le costó 10 años. Nosotros en 3 años hemos avanzado como ningún otro país ha avanzado. No estamos 100%, como te digo, las municipalidades todavía están jalando porque hay municipalidades que no hay electricidad, no hay computadoras, el alcalde no tenía idea de lo que estábamos hablando, entonces hemos tenido que intensamente entrenar al alcalde, entregar al sistema, dar computación, crear fuentes de información y de conocimiento para que todos cumplamos con la ley. Efectivamente, el acceso a la información es un elemento. Eso es uno. Luego comenzamos muchos más, hicimos un observatorio del gasto público, siempre me daban la excusa que el gobierno se robaba todo. Entonces dijimos, ¿por qué no lo ven ustedes? Trabajen ustedes también. Invitemos a la sociedad civil organizada para que mire y creamos el observatorio del gasto público. Está funcionando bastante bien. Hoy tenemos un observatorio que analiza ministerios, analiza instituciones, está trabajando muy, muy bien. Trabajamos junto con el Banco de Guatemala, con la IBE, con la SAT, hicimos una comisión contra el contrabando, hicimos una comisión contra el lavado de dinero, hicimos muchas reformas en la visión fiscal, la ley anticorrupción, hoy que es la ley de combate a la corrupción, lo estamos trabajando con el Congreso. Activamente mi oficina trabaja en el Congreso, tenemos muchos proyectos con el diputado Oliverio García, en la que estamos haciendo proyectos para cambios. Hicimos la ley de archivos, que todavía no ha sido aceptada en el Congreso. No habían archivos en la vicepresidencia, no había un papel. De hecho, la ley de archivos también es un esfuerzo desde sociedad civil, porque no hay una ley general de archivos. Entonces, nosotros ya la pusimos, ya está en el Congreso, está en discusión y esperamos que sea aprobada prontamente. Necesitamos estandarizar los archivos en el gobierno. Y luego la ley de edición de dominio. Creo que esa nos dio también una amenaza y una visión con respecto al manejo de ilícitos. Hay muchos ilícitos, la gente tiene una gran cantidad de ilícitos, gente que no puede probar que esa casa es tuya, ese carro es tuyo, ese reloj es tuyo. Es decir, todo lo que tienes que tener recibos y demostrarlo. Y es una ley muy sencilla. Sencillamente lo que hace es que lo que no es tuyo, el gobierno lo toma y lo utiliza, lo hace efectivo y ese dinero regresa al gobierno. Y lo que no es tuyo, no es tuyo. Sencillamente la ley muchos doctos en ley se enredan mucho con la ley, que dicen, bueno, la retroactividad no es permitida, pero si tú te robaste algo hace 10 años, sigue siendo robado. Claro. Entonces, aunque te lo robaste hace 10 años, todavía ahorita es robado. Entonces, todavía lo puedo yo rescatar. Ahora, si tú compraste algo, tienes tu recibo, tienes tus impuestos, tienes tus documentaciones para demostrar que es tuyo. ¿Cuánto nos falta como sociedad para avanzar en ese combate a una enfermedad que se ha vuelto una cosa común, un acto normal? Los sobreprecios, los pagos debajo de la mesa, una cultura además del dinero fácil. Bueno, ¿cuánto nos falta avanzar como sociedad en el combate a la corrupción? Bastante, pero hemos caminado bastante. Yo creo que hemos caminado, no os voy a ponerlo en números, pero hemos caminado bastante. Para decirlo en números expresivos, yo diría que estamos a la mitad del camino. Hemos avanzado muchísimo con la información, hemos hecho casos paradigmáticos, limpiamos mucho a las fuerzas de seguridad, se limpió a la policía, se limpió al ejército y luego trabajamos con la Corte Suprema, hemos trabajado con el Ministerio Público. Hoy en día tenemos un Ministerio Público que es mucho, mucho mejor. Estamos trabajando directamente, ya no competimos, trabajamos con ellos, nos apoyamos unos a otros. Y creo que lo más importante es decir la verdad. Muchas veces me han criticado a mí personalmente y probablemente es un defecto, pero es un defecto que me gusta, que es decir exactamente lo que estoy pensando. Puede ser que esté equivocado, puede ser que cometa errores, pero yo creo que el público, ustedes los de la prensa, me conocen. Yo cuando digo algo
y si no estoy de acuerdo en algo lo digo. Incluso criticaban que yo le contradecía al presidente. No es que lo contradecía, sencillamente los seres humanos no tenemos que estar de acuerdo. Qué aburrido estar de acuerdo todos. Claro. Ese es un ejercicio bien interesante de nueva política, perdón, exacto, vicepresidente, sí. En términos de el diálogo incluso público, con alguna tonalidad de contradicción con la presidencia de la República. Exacto. Y eso, ¿cómo lo tomó el presidente? Oh, muy bien, creo que muy maduramente. Se criticó mucho y entonces me decía, mira, vos no traigas lo del presidente, pues si no está de acuerdo. No estoy de acuerdo y el presidente lo tomaba muy bien. Decía, bueno, no estás de acuerdo y yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, hacíamos lo que el presidente decía porque él tiene mandato. Sin embargo, yo públicamente, y probablemente los otros vicepresidentes nunca públicamente no estuvieron de acuerdo con el presidente. O públicamente, aparentemente, estaban todos de acuerdo. Yo no, yo fui muy honesto. Cuando estuve en desacuerdo, estuve y lo dije. El presidente lo tomó muy bien y llegamos a un diálogo muy bueno. Incluso él a veces cambió cosas, yo también cambié. Creo que tenemos una buena relación y no estuvimos de acuerdo en todo. Aún hay cosas que no estamos de acuerdo, sin embargo, tenemos una relación sana. La gente cree que somos enemigos, no, al revés, creo que somos muy buenos amigos. Yo he criticado lo que no me parece, él ha criticado también. Yo creo que yo he sido probablemente más abierto porque así es mi estilo de exponer. Yo digo lo que soy. Mi lealtad es a la Constitución. Yo no tengo lealtad nada más que a la Constitución de este país y al pueblo de Guatemala. No tengo lealtad ni siquiera a mi familia, ni a mi madre, ni a mi esposa. Pues si no estoy de acuerdo, yo lo digo. Y en el gobierno, en mi actuar gubernamental, yo no tengo que proteger ni a mi familia, claro, como lo he demostrado. Claro. Y precisamente en análisis de lo que sucedió, ¿cuánto logramos en estos 4 años eliminar la corrupción? Porque hay una reflexión que algunos analistas hacen cuando comparan los gobiernos, que probablemente sea un mal de país estar comparando. ¿Cuánto avanzamos en esa posibilidad de tener gobiernos corruptos? Que cada vez que termina siempre decimos, hubo corrupción. Sí. ¿Cuánto avanzamos en ese combate a la corrupción en esta administración? Como te digo, es difícil ponerlo en cantidades, pero tenemos casos paradigmáticos que hemos manifestado públicamente. Y yo siempre les he dicho, si ustedes creen que un funcionario público es corrupto, tráiganme pruebas. A veces es difícil conseguir pruebas, pero trabajémoslo. Muchas veces me decían, mire, tal ministro es corrupto. Bueno, tráiganme la información. Muchas veces paré negocios ilícitos en los ministerios. ¿Y cuál sería la nueva recomendación o la recomendación en seguimiento a este ejercicio de combate a la corrupción, de búsqueda de transparencia, de acceso a la información, de comulgar nuestras responsabilidades y nuestras propiedades en el ejercicio de gobierno para la nueva administración? ¿Cuál sería? Bueno, yo no quiero ser quien le diga a la administración qué debe hacer, porque sería incorrecto. Yo creo que ellos tienen un plan y ellos tendrán su dirección y mal harían darles consejos. Pero mi visión general es mantener mucha apertura, decir exactamente todo lo que está pasando, aunque sean cosas malas, contémoslas, digámoslas, mantener el diálogo con los reporteros, con la prensa y con el público en general, ser muy abierto. Nosotros estamos expuestos, muchas veces dicen, bueno, el presidente, el vicepresidente tienen su vida privada, no tenemos vida privada. Mal haríamos tener vida privada. Yo quiero que el pueblo de Guatemala me mire y cuando hago un error que me lo digan. Y ojalá que yo pueda ser ejemplo para mucha juventud, para mucha gente. Y hago mucho esfuerzo, créanme que hago mucho esfuerzo. Digamos, aquí en la vicepresidencia tengo puertas abiertas. Yo cuando vine aquí parecía el Pentágono, todo cerrado, todo con llave, todo con electrónico, y había que pedir 10,000 permisos para pasar de aquí para allá. Mi puerta, hoy puedes pasar frente a mi oficina y está totalmente abierto. Yo estoy sentado con la puerta abierta. Nunca me ha pasado nada, nadie se ha metido a matarme. Tengo un servicio de seguridad, tengo mis elementos de seguridad que son grandes amigos, para mí son socios que vigilan mi seguridad, me dan consejos, pero tú me ves, soy totalmente abierto, salgo a la calle, ando en moto, saludo a todo el mundo, a veces los muchachos de seguridad pues les hago pasar malos ratos porque soy muy abierto, pero yo no tengo miedo, primero no tengo miedo a que me pase algo porque soy muy abierto y creo que eso hay que seguirlo. El pueblo tiene que sentir que sus representantes
están ahí para servirlos a ellos y no servirse a ellos mismos. Esa es quizás la de las lecciones más importantes que tenemos después de estas reflexiones. Un gobierno al servicio de los ciudadanos y es el desafío constante del país. Estamos en Espacio Público. Soy Álvaro Pop. Volvemos después de estos mensajes. Estamos en Espacio Público y de nuevo bienvenidos. Para mí es un verdadero gusto tener estas reflexiones que otra vez nos regresan a la problemática del país, pero no solo a la problemática, también a las soluciones, a las nuevas perspectivas. Soy Álvaro Pop y me encuentro con el señor vicepresidente de la República, que nos ha permitido desde la oficina de prensa tener este diálogo fundamental. Y un diálogo porque quizás empezamos el ejercicio de trabajo, el nuevo gobierno, cuando ustedes llegaron, con un diálogo. Y recordar que en Quetzaltenango ese espacio de encuentro fue fundamental. Y ahora, en este momento de nuevas transiciones, ver en el tiempo y en la perspectiva uno de los temas que históricamente ha sido difícil, complejo, doloroso, el tema de los pueblos indígenas. Hace un momento usted mencionaba, pues al final todos somos mayas. Y efectivamente hay una discusión entre el todos, algunos y quiénes son mayas, que se refleja en nuestras propias posiciones ideológicas, definiciones de Estado, acciones de política pública. ¿Cómo el gobierno, desde la vicepresidencia, pero en conjunto con la presidencia, enfrentó el desafío que ustedes se plantearon? Especialmente cuando llega a España el señor presidente de la República y dice, este va a ser el gobierno con rostro maya. ¿Cuánto se cumplió de ese rostro maya y qué significó tener un gobierno con rostro maya? Bueno, es difícil ponerlo en números también. Sin embargo, yo creo que el presidente Colón tiene mucho conocimiento de la visión maya. Y creo que yo tengo muchos amigos. Tú has sido un verdadero amigo desde el principio que platicamos. No pudimos platicarlo más frecuentemente, pero creo que estamos muy mal educados con respecto a la visión maya. Yo creo que podría haberse hecho mucho más en educar a toda la población en lo que qué quiere decir visión maya. Porque si decimos, tenemos un pueblo, vamos a tener un gobierno maya, es decir, para mí siempre somos mayas, como te dije al principio, y todo debe estar alrededor de nuestra etnia. Nuestra etnia mayoritaria en Guatemala es maya. Claro, habrá mis bisabuelos probablemente fueron españoles, se mezclaron. Mi abuelo vivió en Totonicapán muchos años, fue alcalde, gobernador, tuvo 13 hijos, todos nacidos en Totonicapán. Yo mis vacaciones, mis mejores amigos fueron los niños mayas que estaban en Totonicapán, me recuerdo todavía muchos de ellos. Sin embargo, no se ha integrado el conocimiento de lo que significa ser maya. No es ser indígena o vestirse con colorcitos o tener cola de machos, sino que sencillamente todos somos como somos. Claro. Sin embargo, debemos de conocer qué quiere decir el pueblo maya, conocer la historia maya y darle la importancia a que aquí todos contamos en este país. El hecho de que ser maya o no ser maya no le da más o menos privilegios. Lo que hacemos es que desafortunadamente en nuestro país las poblaciones que tienen alta densidad de indígenas de origen maya
están muy descuidados y están muy abandonados. ¿Eso no sería un acto Y de eso racismo, como creo algunos estudiosos han mencionado en otras partes del mundo? Es un racismo, desafortunadamente es un racismo incluso que a veces es automático, que no nos damos cuenta. Por eso es que yo creo que debemos de lanzar un verdadero conocimiento. Yo creo que no lo lanzamos. Incluso te digo, muchas personas no entendían qué era lo que decía el presidente cuando decía: seremos un gobierno con rostro maya. Poner la bandera de colores en el palacio, eso no era nada más decir: sí, estamos pensando en los mayas, pero hay que hacer algo. Hay que educar a todos los guatemaltecos lo que significa la cultura maya, por qué nos identificamos con los mayas, conocer el origen de esa etnia y no separarlos, sino que somos todos conjuntamente. Creo que Guatemala tiene ese honor y ese privilegio de tener un gran grupo de personas de etnia maya, pero sin embargo con un abandono social, político, económico tremendo y económico fundamental, propiedad privada, desarrollo agrícola, asistencia técnica, asistencia bancaria. Desafortunadamente los grupos mayas son los que tienen más nivel de pobreza y por eso se han identificado ser maya, ser pobre. No es cierto. Yo conozco mayas que tienen mucho dinero, pero no es dinero, sino que es el entender nuestra cultura y el entender que aquí nadie está de más y de menos y debemos de proteger a todos con los 5 principios humanos básicos que todos tenemos que tener, que siempre he dicho, que es alimentación, salud, educación, vivienda y la libertad de llegar a donde uno quiera llegar. Pero no se cumplen. Ninguna de las 5 se cumplen. Y efectivamente llegar a donde uno quiere estar. Y pensando en eso y pensando que en el espacio de definiciones público-políticas más importantes de un Estado es el gabinete, puesto 1, puesto 2, una de las cosas que llama la atención es que en diferentes administraciones ha habido un aumento significativo de profesionales mayas en estos espacios. En esta administración algo pasó. ¿Qué sucedió? Que el número de mayas en ese nivel de funcionariado no se incrementó. No podría decirte una razón específica, sencillamente cuando se armó el Libro Verde y el programa de gobierno, pues se hicieron los ajustes de las personas que el presidente y el equipo creo que eran los mejores de funcionar. Cabe la casualidad que en realidad no había muchos nombres mayas ahí y personas que supieran en profundidad el origen maya. Jerónimo Lancerio fue uno de ellos en cultura y deportes, pero como él decía, yo no soy ministro de regalitos típicos ni a fotografías de Lava del Clan con 2 mayitas ahí pintados, sino que debemos de profundizar. Pero donde creo que es la deficiencia que hemos tenido es que no hemos educado a todos, incluso a los grupos mayas no les hemos educado a decirles qué significa ser maya y qué es lo que tenemos que lograr. Y eso es lo que creo que ha fallado muchísimo, el interpretar. Y ahí creo que ustedes, los que tienen este paso educativo, nos puede ayudar a todos a que abramos una información general para que el mundo entero y el guatemalteco entienda qué quiere decir ser maya. No es tener un vestido especial, ni hablar diferente, ni tener un color más oscuro, sino que en conocer la profundidad de ese mundo. Es que no importa qué color seamos, que es lo que siempre he dicho. Yo me siento cómodo con cualquier persona. Yo me puedo sentar en la mesa con cualquier ideología, con cualquier color, con cualquier tamaño. Porque yo aprecio al ser humano por su valor interno, no por el valor externo. Y eso probablemente lo aprendí en la cirugía. Yo abría un paciente y pasaba la piel, todos somos seres iguales. Abría el tórax y el corazón de todos era igual, del rico, del pobre, del bonito, del feo. El corazón era bellísimo en todos. Entonces eso, y la belleza es una percepción. Lo que es bello para mí no será bello para otro. Yo veo a mi esposa bella, no sé si alguien más la vea bella o no, yo la veo bellísima, pero probablemente alguien no. Entonces son percepciones que hay que ir manejando y tenemos que aprender a manejar lo que quiere decir el rostro maya de Guatemala. Guatemala es todo, es ese rostro de ser todo maya, pero hay que profundizar y educarnos todos en interpretar y levantar al ciudadano guatemalteco que está en descuido,
que desafortunadamente la mayoría son los de origen maya. Y efectivamente uno de los puntos importantes es la educación. Durante toda nuestra entrevista, en los diferentes momentos, rescato esa vocación de desarrollar la educación para ser mejores. Pero hemos cambiado. Donde yo he notado, y se lo digo a mis hijos, cuando yo era niño, decirle indio a alguien era insulto. Me recordaba, y a mí me dolía, porque yo tengo muchos amigos indígenas en Totonicapán, y cuando uno era necio o tonto, le decían no seas indio. Me acuerdo que era una ofensa, le decía a todo el mundo a uno. Hoy en día ya no se usa, porque ya esta generación, las siguientes generaciones aprendieron que ese era un mal término, que no quería decir eso. Entonces, esas son las cosas que vamos cambiando. Mi generación fue tremendamente errada, y la de mis padres peor. Pero hemos ido cambiando, hemos cambiado ya hasta la forma que nos dirigimos, que hablamos. Hoy estamos orgullosos, vemos el orgullo de ser guatemalteco y de ser maya en todos lados. Vemos canchitos de la zona 14 orgullosos de ser mayas. Eso es lo que tenemos que ir dándole a entender a toda la gente, que no es un nombre, no es una etnia, es un sentir de un país que es orgulloso de haber sido la cuna de la cultura maya. Y efectivamente es un tema que habrá que explorar ampliamente, porque también la Comisión Presidencial contra el Racismo ha mencionado actos de racismo bastante fuertes en la misma línea de esas generaciones anteriores que se menciona, ¿verdad? Hablábamos del tema de la educación porque llama la atención que en esta administración el presupuesto para educación bilingüe intercultural disminuyó. Bajo, sí. Hasta el 70% del presupuesto de ese viceministerio está a cargo de la comunidad internacional. ¿Cómo hacemos para ampliar eso? Estamos en el mes en el que se va a aprobar el presupuesto. ¿Qué hacemos para que pasemos de ese 30% que el Estado de Guatemala, que los guatemaltecos ponemos, apostamos para la educación bilingüe y lo ampliamos a otro? Y cuando digo de educación bilingüe estamos hablando de pueblos indígenas. ¿Cómo lo ampliamos? Yo creo que hay que aumentar el presupuesto en educación, cambiar el pensum educativo, entrenar mejor a los maestros. Un detalle que vi en Sudamérica, lo vi en Paraguay, lo vi en Bolivia, lo vi en Ecuador, que el pensum educativo te obliga a hablar un idioma del país. Yo creo que en Guatemala, y me avergüenzo muchísimo de no hablar un idioma maya, yo debería de ser fluido, medio sé palabritas para echarme un discurso y que me haga bonito, pero no sé un idioma maya, me da vergüenza decirlo. Creo que ahí sería una forma de entrar en que todo guatemalteco para graduarse de bachilleres debería de hablar perfectamente un idioma maya. Debería ser obligatorio. De San Carlos y en la en universidad perfeccionarlo. Pero en el pensum general, nadie recibe un título de bachiller y maestro en este país si no domina. Y eso quiere decir que el niño se le enseña desde párvulos. Comienza párvulos hasta el último grado a hacer un curso obligatorio de idioma maya para aprender. Y dicen, pero ¿para qué me va a servir si no hay libros en maya? No importa, pero es para entender y poder penetrarse al sistema maya y entender la cultura maya. ¿Por qué no podemos ampliar el presupuesto de educación para educación bilingüe? Porque hay una mala preparación en la visión de educación. Creo que hemos fallado. Hay ministros que han tenido mejor visión que otros. Yo creo que nosotros nos limitamos mucho. Creo que deberíamos de haberle hecho mucho más activo y creo que en la siguiente oportunidad que podamos tener deberíamos de ampliarlo más y pedirles a las siguientes administraciones que esa idea que tú tienes, lo mismo que la idea que tengo yo de hacer obligatorio el aprender un idioma maya, no porque voy a leer libros en maya, sino que para conocernos a nosotros mismos. La única forma de saberlo es aprendiendo el idioma. Este programa igualmente tiene una cobertura muy importante, lo cual apreciamos a nivel mundial en términos del Internet. Si quisiéramos decirle al mundo, como vicepresidente de la República, ¿qué es el movimiento maya en Guatemala y hacia dónde vamos como país con un movimiento maya como el que tenemos? ¿Qué diríamos? Bueno, yo creo que es el reconocimiento de haber sido la cuna de la cultura más grande que tuvo el hemisferio occidental. La cultura maya fue la primera y única cultura que hubo en este lado del planeta. Hace 20 siglos habían 5 culturas,
una en este continente y 4 del otro lado. La egipcia, la china, la babilonia y la hindú estaban del otro lado. La maya era la única que estaba aquí, que creó y formó esa consistencia del mundo occidental, con unos avances enormes. Luego, por procesos históricos, geográficos, políticos y económicos, se diluyó y el sistema maya disminuyó. Hubo cambios climáticos, hubo fenómenos políticos que cambiaron esa dirección, pero debemos de reconocer que la única cultura que hubo de este lado del hemisferio fue la cultura maya y pocos lo conocen. A veces me avergüenza que haya americanos o europeos que saben más de los mayas que nosotros mismos, pero creo que es donde la universidad debe de incluirse en la educación preprimaria. La universidad no solo es educación superior. Para que lleguemos a la educación superior debemos de trabajar con el niño antes de que llegue a la escuela. Hay que nutrirlo, hay que educarlo, hay que darle salud y enseñarle qué somos. Y creo que ahí es donde tenemos que comenzar a educar al niño y al maestro para que eduque mejor al niño. Y pensando precisamente en esos desafíos de futuro, muy brevemente, pues estamos terminando este momento, ¿cuál es el desafío de una sociedad multicultural? Guatemala, ¿qué le espera en el futuro? Después de lo que estamos viendo, después de los resultados electorales, muy rápidamente, ¿qué le espera al país? Yo creo que mucha esperanza y mucho desarrollo. Si logramos ahora concentrarnos a ayudar al siguiente gobierno, hay que ayudar al presidente electo, hay que ayudar a las autoridades, hay que criticarlas, pero constructivamente, no criticar a la persona ni destruirlos. Y cuando hagan algo malo, llamar la atención, pero con una solución y una propuesta para que lo cambien. Yo creo que hay que mantener la crítica, pero constructiva, y luego ayudarlos y ayudar a las siguientes 5 administraciones para que Guatemala progrese y avance y que aprendamos a que somos hermanos, pensamos diferentes, somos diferentes, pero cuando determinemos y respetemos el Estado de Derecho, el presidente electo fue electo para 4 años, ayudémoslo por 4 años. 4 años que al final suenan muy poco, pero vamos avanzando. Desafíos presentes, vamos a regresar para concluir esta conversación que nos alecciona y que nos prepara para el futuro. Estamos en espacio público terminando una conversación que nos ha ayudado a entender el ejercicio de la política, a entender a un maravilloso ser humano que de una experiencia de reconocimiento mundial en la cardiología viene a Guatemala y hace de las operaciones más peligrosas, más significativas, pero también más interesantes. Y hemos tenido lecciones que vamos a intentar resumir en estos 5 minutos. ¿Qué es la gran lección para un país el tener a alguien del nivel suyo como vicepresidente y que nos vamos a seguir en esa historia de procesos cortos, 4 años, 4 años, 4 años, y al final pareciera que no tenemos continuidad? La lección que mencionaba en términos de la continuidad es fundamental. Pero ¿qué más podemos decirle a un país que se queda esperando mucho, siempre esperando? Bueno, hay que hacer cambios y gracias por las flores que me estás echando, pero soy tan mortal como cualquier otro. Tengo mis errores, tengo mis pasiones, tengo mis lagunas, pero lo que sí tengo es mucho amor por Guatemala, mucho cariño y mucho entusiasmo por trabajar por un mejor país. Y creo que definitivamente ya es tiempo de hacer cambios estructurales fuertes en Guatemala. Hay que hacer reformas constitucionales en la parte electoral, en la parte estructural, la parte presupuestaria. Pero pareciera que un gobierno no lo puede hacer.
No lo pudieron hacer en estos 4 años. ¿Y hay alguna razón especial por qué no sucedió, doctor? Lo que te decía, que no hay partidos políticos, entonces no hay organización política. Se va al Congreso y en el Congreso hay que decidirlo. Son cambios en el Congreso, pero tiene que haber una estructura política que le diga a los congresistas, el partido decide hacer estos cambios. No es el presidente que va a influir para que hagan los cambios, no, es el partido, le ordena a su bancada que el partido cree que hay que hacer estos cambios. Este otro partido dice, ¿estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Es una visión política de Estado, que lo que tienen los países que tienen partidos bien organizados. En Estados Unidos los demócratas decían hacer esto, los republicanos esto, ahorita se dividieron los republicanos en 2, entonces, pero son grupos de ideas congruentes. Y digo en Guatemala, para ahorrarte tiempo, que lo que necesitamos es cambios estructurales. El presupuesto, necesitamos, para que el gobierno rinda y haga lo que tiene que hacer, necesita más fondos. ¿Cómo recibe dinero Guatemala? Por los impuestos. Recursos naturales mal utilizados, ecología no respetada. Guatemala tiene recursos, turismo mal explotado. Entonces tenemos que mejorar el turismo, mejorar recursos naturales, utilizarlos ecológicamente bien. Y luego la tasa impositiva de este país es ridículamente baja. Yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que pagar más. Tenemos que contribuir más para vivir mejor. Y claro, el gasto público debe ser vigilado. Si alguien está robando en el gobierno, sancionarlo. Pero necesitamos aumentar la tasa tributaria para que funcione y hagamos todo lo que hay que hacer para mantener, la educación bilingüe, el institucionalizar los idiomas mayas, en crear los servicios mayas para que radio, televisión maya llegue al pueblo, llegue a todos. Necesitamos más fondos. Y los fondos llegan con una tasa impositiva más alta, vigilada por todos los guatemaltecos, pero necesitamos contribuir más, tenemos que dar más. Y el esfuerzo que se está haciendo en este momento en el Congreso de la República de aprobar un presupuesto que permita ver a ese todos, quisiéramos pensar que desde el Ejecutivo, y esperaríamos su apoyo, para ver ese presupuesto que contemple posibilidades para TV Maya, posibilidades para esa institucionalidad pluralista. ¿Cree que es posible? Debería de ser posible, debería de poderse hacer. Lo que hay que hacer es explicarlo bien, ponerlo bien, pero también expanderlo. Con el actual presupuesto que no llega ni a 60,000 millones todavía, para que Guatemala funcione adecuadamente a lo que necesita cubrir, tiene que estar arriba de 75,000 millones de quetzales. Y tenemos que llegar a esa cifra. Menos estamos medio funcionando. Y ese medio funcionando produce mucha mediocridad y mucha falta de atender las necesidades básicas del país. Y creo que la educación maya es tremendamente necesaria, así como lo es la salud, así como la educación, así como lo es seguridad y justicia. Tenemos que trabajarlo, pero tenemos que contribuir más. El guatemalteco tiene que dar más, vigilar más, pero dar más en su tasa impositiva. Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Cuál es su mensaje para esa población multicultural, a esa sociedad que siempre está esperando, pero que ahora hemos visto empieza a actuar, a participar, a presionar? Su último mensaje, y con eso terminamos este conversatorio. Bueno, que Guatemala es el guatemalteco es un grupo, que nos ayudemos unos a otros. Los guatemaltecos somos todos de Guatemala, debemos de trabajar unidos uno por otro, preocuparnos uno por otro y apoyarnos y crear una conciencia verdaderamente de país, verdaderamente maya, pero no solo artificial, sino real, y organizarnos política, social y económicamente en un país justo, con una visión humanitaria. Desde la Vicepresidencia de la República, en un diálogo que continúa espacio público de manera constante, estuvimos hoy haciendo un nuevo programa. Nos vemos en una siguiente oportunidad y muchas gracias por vernos y comunicarse con nosotros.